Los primeros procesadores fueron diseñados a medida, como parte de un ordenador más grande, generalmente un ordenador único en su especie. Sin embargo, este método de diseñar a medida, para una máquina particular, ha desaparecido en gran parte, y se ha sustituido por el desarrollo de clases de procesadores baratos, y estandarizados adaptados para múltiples propósitos. Esta tendencia de estandarización fue acelerada rápidamente con la popularización del circuito integrado. Este ha permitido que sean diseñados y fabricados procesadores más complejos en espacios pequeños, en orden de nanómetros, es decir, elementos microscópicos. Los microprocesadores modernos aparecen en todo, desde automóviles hasta teléfonos móviles, o celulares, y juguetes de niños. Cualquier ordenador contiene en su interior básicamente tres elementos. Primero, el procesador, que es el que interpreta las instrucciones, y procesa los datos de los programas del ordenador. Segundo, el microprocesador informático, un circuito integrado que contiene todos los elementos del procesador, y que conoce toda la arquitectura del edificio. Es imposible cambiar el procesador, sin este otro microprocesador, porque desconocería los lugares donde están las puertas, ventanas y las escaleras del inmenso edificio. Y tercero, la unidad de procesamiento gráfico, que no es más que otro procesador, dedicado a procesamiento de gráficos, o coma flotante. Es el elemento principal de toda tarjeta gráfica. El procesador es el elemento físico dentro de un ordenador, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada, salida del sistema. Antiguamente esta función la realizaba una inmensa máquina mecánica, que interpretaba tiras de papel con agujeros, y que a través de ellos, la máquina de nuevo volvía de nuevo a realizar agujeros en otra tira de papel que de nuevo leía. Para intentar explicar esta dinámica, diremos que el ordenador es básicamente una inmensa autopista con infinitas bifurcaciones, y llena de peajes. Los peajes serían los transistores, elementos electrónicos que dejan, o no pasar la corriente igual que en las autopistas. Si pagamos podemos, o no, acceder al siguiente tramo. El pago en metálico que realizamos en las autopistas se hace de manera semejante, en las tarjetas gráficas, y el dinero es sustituido por la electricidad, o los voltios, que es la medida de volumen eléctrico. Cada transistor es una garita donde tendremos que abonar, si queremos pasar, o no. Igual que los agujeros en el papel, si no hay agujeros en el papel la máquina no ejecutará ninguna acción. Y seguirá al siguiente paso. En este proceso podemos entender igualmente los bits, el 1 y el 0, el 1 te dejará pasar, y el 0 te negará el paso, y tendrás que coger la salida, o acercarte a la siguiente garita de la autopista. Un ordenador puede tener más de un procesador, esto se llama multiprocesamiento. Todos los procesadores modernos son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo circuito integrado llamado chip. Algunos circuitos integrados pueden contener varios procesadores, en un solo chip, estos son denominados procesadores multinúcleo. Un circuito integrado que contiene un procesador también puede contener los dispositivos periféricos, y otros componentes de un sistema informático, a esto se llama un sistema en un chip. Puede llegar a ocurrir que todo se integre definitivamente en un chip, como actualmente ocurre que algunos procesadores modernos contienen la tarjeta gráfica. Aunque no soy de esta opinión, debido a que son más fáciles reparar chips independientes por su sustitución que reparar un chip, abriéndolo, cosa que no se puede por la manera como están fabricados. Dos componentes típicos de un procesador son la unidad aritmético-lógica, ALU, que realiza operaciones aritméticas y lógicas, y la unidad de control, Q, que extrae instrucciones de la memoria, las decodifica y las ejecuta, llamando a la ALU cuando sea necesario. Si bien von Neumann muchas veces acreditado por el diseño de la computadora con programa almacenado debido a su diseño de LEDVAC, otros antes que él, como Konrad Zuse, habían sugerido, y aplicado ideas similares. La denominada arquitectura Harvard del Harvard Marquis, que se completó antes de EDVAC, también utilizó un diseño de programa almacenado usando cinta de papel perforada en vez de memoria electrónica. La diferencia clave entre las arquitecturas de von Neumann y la de Harvard es que la última separa el almacenamiento y tratamiento de instrucciones del procesador y los datos, mientras que el primero utiliza el mismo espacio de memoria para ambos. La mayoría de los procesadores modernos son de diseño von Neumann, pero los procesadores con arquitectura Harvard se ven así,
sobre todo en aplicaciones embebidas, es decir, un sistema empotrado, integrado, incrustado, es un sistema de computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. Los programas de sistemas embebidos se enfrentan normalmente a tareas de procesamiento en tiempo real. Los relés eléctricos y los tubos de vacío, válvulas termoiónicas, eran usados comúnmente como elementos de conmutación. La conmutación se considera como la acción de establecer una vía, un camino, de extremo a extremo entre dos puntos, un emisor y un receptor. La velocidad global de un sistema depende de la velocidad de los conmutadores, es decir, si acudimos al ejemplo de las autopistas, la conmutación sería el tiempo que perdemos en pagar el peaje. Los ordenadores de tubo tendieron en tener un promedio de 8 horas entre fallos, mientras que los ordenadores de relés, anteriores y más lentos, fallaban muy raramente. Al final, los procesadores basados en tubo llegaron a ser dominantes porque las significativas ventajas de velocidad producidas generalmente pesaban más que los problemas de confiabilidad. La mayor parte de estos tempranos procesadores síncronos corrían en frecuencias de reloj bajas comparadas con los modernos diseños microelectrónicos. Eran muy comunes en este tiempo las frecuencias de la señal del reloj con un rango desde 100.000 Hz hasta los 4 millones de hercios, limitado en gran parte por la velocidad de los dispositivos de conmutación con los que fueron construidos. La complejidad del diseño de los procesadores aumentó junto con la facilidad de la construcción de dispositivos electrónicos más pequeños y confiables. La primera de esas mejoras vino con el advenimiento del transistor. Los procesadores transistorizados durante los años 1950 y los años 1960 no tuvieron que ser construidos con elementos de conmutación abultados, no fiables, y frágiles, como los tubos de vacío, y los relés eléctricos. Con esta mejora, fueron construidos procesadores más complejos y más confiables sobre una o varias tarjetas de circuito impreso que contenían componentes individuales. Durante este periodo, ganó popularidad un método de fabricar muchos transistores en un espacio compacto. El circuito integrado permitió que una gran cantidad de transistores fueran fabricados en una simple oblea basada en semiconductor o chip. Al principio, solamente circuitos digitales muy básicos, no especializados, como las puertas NOR fueron miniaturizados en circuitos integrados. Los procesadores basados en estos circuitos integrados de bloques de construcción generalmente son referidos como dispositivos de pequeña escala de integración. Los circuitos integrados de pequeña escala de integración, como los usados en el computador guía del Apolo, usualmente contenían transistores que se contaban en números de múltiplos de 10. Construir un procesador completo usando circuitos integrados de pequeña escala de integración requería miles de chips individuales, pero todavía consumía mucho menos espacio y energía que diseños anteriores de transistores discretos. A medida que la tecnología microelectrónica avanzó, en los circuitos integrados fue colocado un número creciente de transistores, disminuyendo así la cantidad de circuitos integrados individuales necesarios para un procesador completo. Los circuitos integrados, de mediana y gran escala de integración, aumentaron el número de transistores a cientos y luego a miles.